pionero en cuidados paliativos, actualmente ya jubilado, pero su huella en este campo es absolutamente imborrable. Van a ser partícipes de todo el conocimiento que aglutina en su vida. Fue presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de SECPAL, en sus inicios, y además coordinó la primera estrategia canaria de cuidados paliativos. A lo largo de su carrera, el doctor Gómez Sancho ha recibido numerosos reconocimientos. Entre ellos destaca la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y a finales del año pasado fue galardonado con el Premio Canarias a la Excelencia Médica en Investigación. Espero no haberme dejado nada y, sobre todo, no haber cometido ningún error, porque es una auténtica experiencia lo que vamos a vivir disfrutando de él. Les recuerdo que pueden tomar nota de sus dudas, de todos aquellos temas que crean que se pueden haber quedado, y al final de esta ponencia existirá una mesa redonda en la cual ustedes también serán protagonistas. Así que pedimos un aplauso de recibimiento para el doctor Marcos Gómez Sancho. Buenos días, amigas y amigos. Tremendo placer estar aquí. Primeras palabras, no por protocolarias, menos sinceras, de agradecimiento a los organizadores de No Somos de Segunda por haberme invitado a participar aquí y poder compartir algunas ideas con todos ustedes, y también felicitarles por la brillante idea que tuvieron de crear esta organización que tanto éxito está teniendo, y quiero agradecer también, como estaba diciendo, pues a las entidades a las que han ayudado y que han colaborado, como por ejemplo la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Bueno, a mí se me dijo que hablara de esto, y para mí esto es algo que no he hecho habitualmente y que me ha gustado mucho prepararlo, y que me va a gustar mucho también compartirlo con ustedes, porque el sufrimiento viene condicionado por una serie de factores de todo tipo y que, como ven, todos están interconectados entre sí. Y uno de ellos es el espiritual, del que se habla menos, y que quiero decirles, antes que nada, que no es lo mismo espiritual que religioso. Todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, que es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Y todos las tenemos, como amar, ser amado, perdonar, arrepentirse. Este tipo de cuestiones son espirituales. Y las religiones han surgido efectivamente para ayudar al hombre a resolver sus conflictos de su vida o dimensión espiritual, pero puede haber una persona atea completamente y que tiene las mismas necesidades o dimensiones espirituales. Por lo tanto, de esto vamos a hablar un poco. Que tenemos una dimensión espiritual lo demuestra esta frase del jesuita y filósofo francés Teilhard de Chardin, que dijo: no solamente es que tengamos una espiritualidad, sino que somos seres espirituales teniendo experiencias humanas, con lo cual lo deja bien claro. No se trata de asuntos puntuales y específicos, sino de algo que impregna toda actividad puramente humana. Decía Cicerón: no quiero morir, pero no me importa lo más mínimo estar muerto. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Como que más que miedo a la muerte, tenemos miedo al proceso de morir, que es realmente de lo que hablamos, ¿no? Decía nuestro Nobel Camilo José Cela que la muerte es dulce, pero su antesala es cruel. Y de esta antesala es de la que hablamos habitualmente, que es el tiempo que precede a la muerte. Muy bien, ¿podemos aprender a morir bien? Esta es la cuestión. Porque el que ha muerto realmente no puede decirnos si se puede aprender a morir o no. Por lo tanto, nadie honestamente puede responder adecuadamente y con sinceridad a esta pregunta, ni sabemos cómo han sido esos últimos minutos o segundos, ¿no? Los que se dicen regresados de la muerte, de vez en cuando lo son porque no habían muerto por completo, ni de ninguna otra manera, ya que no hay muerte a medias.
No obstante, tenemos constancia de que personas que se han ejercitado en técnicas de trabajo interior y meditación pueden soportar mejor la enfermedad y la agonía y el acceso a la muerte según sus familiares y amigos. De esta frase de latín, ese dicho latín, que significa como la vida, así es la muerte, de aquí decimos, bueno, pues si la muerte es como la vida, a ver qué podemos hacer durante la vida que nos ayude a la hora de morirnos. Es decir, que a lo mejor durante toda nuestra vida podemos hacer algo, ahora, preventivamente, para que cuando nos muramos nos encontremos en mejores condiciones, ¿no? Decía Leonardo da Vinci que así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Y les digo unas cosas, que el hombre es el único animal que sabe que envejece, que el hombre es el único animal que sabe que ha de morir, que el hombre es el único animal al que le duele la vejez y le teme a la muerte. Porque el animal conoce la muerte tan solo cuando muere, pero el hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia de ella en cada hora de su vida. Entonces, según vamos cumpliendo años, vamos siendo más conscientes de nuestra propia muerte. Hemos enterrado amigos, familiares. A medida que se envejece, se van sufriendo más pérdidas, sobre todo de seres queridos. Y cuando la gente perdió a muchas personas que te resultaban importantes, se te hace más fácil morir. Por eso a las personas mayores nos resulta menos traumático pensar o acercarnos a la muerte que a un joven. Los jóvenes es que ni piensan, lo ven tan lejano, no han tenido ningún contacto con la muerte y les resulta mucho más extraño. Y digo que lo que le crea problemas al hombre no es la muerte, sino el saber de la muerte. Se puede aprender a estar más equilibrado, tranquilo, relajado, sereno y firme durante la enfermedad y la agonía si se ha realizado un trabajo interior previo y se ha adiestrado uno en la meditación. Los grandes meditadores dicen y hablan de este tipo de meditaciones sobre la muerte, teniendo en cuenta que la muerte tiene estas características, sí o sí. Es segura, es inevitable, es irrepetible, es imprevisible, es definitiva. Nadie puede morir por otro, nadie puede prestarnos su ayuda cuando la muerte sobreviene. Se experimenta en soledad aunque estemos rodeados de personas. Es el término de todo lo conocido. Nos obliga a abandonar cuerpos, seres queridos, objetos y experiencias de todo orden. Esta es la realidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues pensar la muerte. O sea, no vivir de espaldas a la muerte como vivimos habitualmente. Vivimos en una sociedad tanatófoba, con una fobia total a la muerte, de espaldas a la muerte, y por eso cuando llega nos pilla de sorpresa. Entonces, leer libros muy interesantes, una música muy interesante, hablar de ello, hablar de la muerte, no esconderlo, no ocultarlo, acercarse a ella cuando se vaya a los velatorios de amigos, de algún conocido, pues ver el cadáver, hablar con la familia. Es decir, romper esta fobia y este miedo que le tenemos a la muerte, acercándonos a ella en la medida que podamos. He visto que hay una de las ponencias del Café de la Muerte, que es una experiencia que está expandiéndose bastante en todo el mundo y que está bien, son reuniones en las que se habla de la muerte. O sea, la mejor manera de exorcizar un problema es hablar de él y afrontarlo. Y lo peor que podemos hacer es esconderlo y negarlo. Nadie se quiere morir, incluyendo personas que están sufriendo mucho. Que podrías decir, pues ¿se querrá morir ya? No, no se quieren morir. Personas muy religiosas esperando en el más allá. Hemos visto
religiosos, profesionales de elevado rango, que se han negado a morir y que lo han pasado mal al morir. Desde un sentimiento de individualidad, la muerte se estima como una disolución, incluso para aquellos que creen en otros planos de existencia. Asimismo, la muerte da por acabada la relación con la propia personalidad, el cuerpo, los seres queridos y los objetos circundantes. Llegan a su fin los deseos, los logros, los anhelos. La persona que muere es arrebatada de súbito de este mundo. La sola idea resulta muy traumático para la gran mayoría de las personas. Incluso porque es una cosa muy distinto saber que vamos a morirnos y otra es muy distinta es ver que nos estamos muriendo. Estaba muriéndose una viejita, muy viejita, y el médico le dice: mire señora, esté tranquilita, que ahora enseguida usted va a ir a un lugar de mucha luz, de mucha paz, donde no hay sufrimiento, donde todo es hermoso. Y la viejita abre así unos ojitos y saca fuerzas de flaqueza y dice: sí, padre, mire, pero como en la casa de una, en ningún sitio. Decía Rilke: oh Señor, da a cada uno su propia muerte, el morir que surja verdaderamente de esta vida donde encontró amor, sentido y desamparo. Igual que decimos, si quieres la paz, prepárate para la guerra, pues decía Freud que si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Al morir dejamos hogar, amigos, amores, placeres cotidianos, afanes, logros y expectativas. La película existencial se quiebra. Asimismo, sobreviene la disolución del ego y la personalidad. Y la individualidad y el cese de la existencia tal y como la conocemos. La muerte está aquí y deberíamos estar más familiarizados con ella para así tenerla menos miedo, que es lo que nos dice Freud. Freud, que era contrario a esta historia, cuando se murió la hija Sofía, cambió mucho de manera de pensar. Y no hablamos con los niños de la muerte. Los niños es un tabú, que se lo escondemos, a los niños les mandan a casa de los abuelos y a los niños los tenemos como el pequeño Buda en una burbuja de cristal, ocultándoles el lado oscuro de la vida. Y claro, cuando se hacen mayores no han tenido ningún contacto con la muerte. Antaño todos los niños habíamos visto morir al padre, al abuelo, a un vecino, a un amigo. Habíamos tenido contacto con la muerte. Hoy se manda al enfermo a morir al hospital, se le manda luego al velatorio, tampoco en la casa, y luego se le entierra en la más absoluta clandestinidad. Cuando se le vela, porque en los tanatorios ya hay una nueva moda que es no velar al difunto. Se muere y va al refrigerador y de ahí directamente al horno para la cremación. Por lo tanto, vivimos, como digo, de espaldas a la muerte. El camino espiritual es aquel que pone nombre a las cosas que nos hacen daño y proporciona recursos para eliminarlo o minimizarlo. Hay una serie de cosas o circunstancias que nos impiden vivir porque actúan como filtros deformadores y que se interponen entre nosotros y la realidad. Entre ellos los siguientes, lo que llamamos los demonios de nuestro camino espiritual. Unos son con respecto al pasado, y con respecto al pasado, el demonio es la culpa. La culpa, todo lo que no hemos digerido y resuelto de nuestro pasado, cae sobre nosotros en forma de culpa y hace necesaria la reconciliación. La culpa es un gran sufrimiento y muy dolorosa porque es causada por nosotros mismos. Los animales sufren y mueren, pero son los humanos, solo los humanos se sienten culpables. El estigma después de la expulsión del paraíso. Un sinnúmero de tragedias en el escenario, que se ven todos los días, tienen que ver
con la culpa. Lo que tenemos que hacer si cometemos un error es reconocerlo, aprendemos y seguimos adelante. Y el antídoto puede ser la reconciliación o, en términos cristianos, la redención. Y esta culpa, yo les digo, tiene fecha de caducidad. Miren ustedes la noticia que vi en un periódico. Richard Gere: sigo pidiendo perdón por episodios de hace más de 50 años. No puede una persona de 80 años sentirse culpable de algo que hizo cuando tenía 30. ¿Por qué? Porque lo ha cometido una persona que se llama de la misma manera, pero la persona es distinta. Tú no puedes juzgar con la sabiduría que te da haber vivido 80 años un acto que hiciste 50 años antes con la ignorancia que tenías, sobre todo, por lo menos en ese aspecto, a los 30 años. Por lo tanto, no podemos estar toda la vida sintiéndonos culpables de algo que hicimos hace muchos años. Eso hay que pasar esa página urgentemente, porque esto se puede transformar en una losa pesada que tenemos encima durante el resto de nuestra vida. A este hombre había que decirle que no se sienta culpable, que aquello pasó y lo que hizo es lo que él creyó que tenía que hacer en ese momento. Porque siempre hacemos lo que creemos que es mejor. Luego, dentro de 9 años, a lo mejor te enteras que hubiera sido mejor otra cosa, pero tú cuando lo hiciste estabas basándote en los conocimientos que tú tenías en ese momento. El otro error es todo lo contrario. El error del anciano que pretende enjuiciar el hoy con el criterio de ayer. O sea, una, sentirte culpable hoy por lo que hiciste hace 80 años, y otra, un acto de hoy juzgarle con tus criterios de viejo de hace 80 años, cuando eras pequeño o joven. Los dos son extremos de algo que hay que evitar. Con respecto al presente, el ego y el apego. El ego y el apego. Que esto es tremendo. El ego es esa voz interior que te hace competir en vez de crecer, que te empuja a aparentar en lugar de ser auténtico. Y es el mayor obstáculo entre quien eres y quien podrías llegar a ser. El ego. Esta tendencia a la autoafirmación y a la apropiación y que tenemos todos. Ponemos el foco luminoso a nosotros mismos y hay que girar el foco hacia los demás y no querer ser nosotros el centro de la historia, que es lo que pasa con el ego. El cuerpo se acaba, se muere y desaparece el ego. Por eso, cualquier miedo, que es expresión del ego, es miedo a la muerte. Todos los miedos son miedos a la muerte. Es preciso potenciar las virtudes contra el ego, pues de la modestia, la sencillez y sobre todo la humildad. El camino con la humildad es el principio y también el final del camino espiritual. Y estos son aprendizajes que ya podemos ir haciendo, siendo más humildes, más modestos, menos ególatras, y eso nos va a ayudar en el futuro, probablemente a la hora de morir. El ego genera personajes como el egomaníaco, el egoísta, ególatra, egocéntrico, que provocan el rechazo inmediato y casi instintivo de la mayoría de las personas. Son personas insoportables. Y hay ejemplos muy bien conocidos. Pongan ustedes el telediario y se hartan a ver ególatras. Y creo que estamos todos pensando en el mismo. Pues trascendido el ego, conseguiremos superar las 3 tentaciones básicas del ser humano: el tener, el poder y el aparentar. Frente al tener, despunta la actitud de compartir. Frente a la del poder, el servir, el servicio. Y frente a la de aparentar,
el alabar, la adoración. El ego es, que lo sepan ustedes, insaciable. El ego es insaciable y nos hace dedicar mucho tiempo de nuestra vida precisamente para satisfacer nuestro ego. Miren, es de lo primero, la primera vez que ha hablado del nuevo Papa. Hoy se prefieren seguridades distintas a la fe, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Fíjense cómo está hablando de estos nuevos valores que tiene el hombre de hoy. Este cuadro se llama El éxtasis de San Juan de la Cruz. Los antiguos monjes tenían en sus celdas una calavera que les recordaba su destino, para no caer en el ego. Era así como exorcizaban el ego y el poder de la muerte. Con la cruz, los cristianos proclamaban que la muerte ha sido derrotada y apuntan al camino para esa victoria. Era la época del memento mori, del que hablaremos después. Tenían siempre una calavera en el escritorio. En el momento que tenían la tentación de creerse un poco más de lo que son, veían la calavera y se les bajaban los humos rápido. Este es San Francisco de Asís. Sucede entonces que nos batimos en duelos que no son los nuestros. Naufragamos en mares por los que nunca deberíamos haber navegado. Vivimos vidas que no son las nuestras y por eso morimos desconcertados totalmente. Lo triste no es morir, sino hacerlo sin haber vivido. Quien verdaderamente ha vivido siempre está dispuesto a morir. Sabe que ha cumplido su misión. Muchas veces decimos, se ha ganado la vida o se ganaba la vida, pero no la ha vivido. Se la ha ganado, pero no la has vivido. El ego te llevará lejos y te dejará allí, solito. Decía Bertrand Russell, yo creo que cuando muera me pudriré y nada de mi ego sobrevivirá. No soy joven y amo la vida, pero no estoy dispuesto a temblar de terror ante el pensamiento de mi aniquilación. La felicidad no es menos verdadera porque tenga que acabarse. Ni tampoco el pensamiento y el amor pierden su valor porque no sean eternos. Es decir, que lucidez para pensar en las cosas buenas y bonitas del mundo. Y junto al ego aparece el otro obstáculo tremendo que es el apego. El ego genera el apego, porque quieren retener aquello que les place. El deseo se origina cuando algo nos produce sensaciones agradables y entonces el ego, alimentado por el pensamiento ávido, se aferra. Fíjense que viene de hierro, ferro, se aferra, se lo ata con una fuerza tremenda. Cuanto mayor es el apego, más tememos perder aquello que lo despierta. Hay apego a los objetos, a las personas, a las situaciones y sobre todo a las ideologías. No hay cosa peor que el idealismo y peor todavía el fanatismo que nos hace llegar a matarnos unos a otros. No hay nada peor que el idealismo y el fanatismo. Mira, en el campo de fútbol se matan a un futbolista, los padres del partido de fútbol de los niños, los padres se pelean. Esto es tremendo. Nos hace pensar, tenemos puntos de... También se genera apego a los puntos de vista, a las opiniones y sobre todo a actitudes narcisistas. Cuanto mayor sea el ego, más apego habrá, lo que a su vez creará más miedo a la muerte. El ego, el apego, el miedo y la muerte. Por ese orden. Disculpen. Debemos procurar el desapego, entonces, de los deseos que son insaciables, como les digo,
y valorar lo que ya tenemos. Y no procurar no caer o caer lo menos posible en el consumismo, que eso nos genera apego a todas las cosas. Cuentan que Sócrates entró en un mercado en Atenas. Imagínense el Corte Inglés de Atenas, en la época de Sócrates. Se quedó así mirando los estantes y dijo, hay que ver la cantidad de cosas que no necesito. Eso es mucha sabiduría. O sea, necesitar un champú, irte al Corte Inglés y comprarte solo un champú y volverte para casa, eso es fundamental, porque el consumismo nos aferra mucho. De esta forma reduciremos el sufrimiento y disfrutarás más de la vida con una mente serena y resiliente, y su intención es que aprendamos a bailar con la muerte, esa desconocida que nos acompaña a diario. Se trata, en suma, de vivir sin aferrarse al poder, al placer o al tener, que tanto nos alejan de quienes realmente somos. Y se trata de irse desprendiendo de todo lo que no es imprescindible. Yo creo que esto tiene que ver, cuando nos hacemos mayores, pues todos vamos haciendo limpieza, vendemos cosas, o regalamos, eso es muy típico en los niños. En los niños antes de morir se nota rápido porque empiezan a regalar sus juguetes. Cuando un niño empieza a regalar los juguetes es que él ya sabe que se va a morir. Pues los adultos hacemos lo mismo. Yo he regalado muchas cosas y voy regalando cosas, porque cada vez necesitas menos y cada vez te vas haciendo un poquitito más sabio y te vas deshaciendo de cosas. Yo anteayer a un amigo, hablando de libros, decía que yo los subrayo con lapicero y dice, yo no, yo subrayar los libros. Digo, Carlos, ¿tú sabes dónde va a estar este libro dentro de 4 años? ¿En el fuego? ¿O en una tienda de segunda mano? ¿O en una ONG que los regala o que los vende por €1 cada uno? Yo los estoy estudiando y los subrayo. Y dice, pues es verdad. Estás pensando con mentalidad de 20 años del futuro de tus libros. Ya no hay un futuro para tus libros ni nada que se lo parezca. Y haces bien en tener constancia de ello, conciencia de ello y actuar en consecuencia. Irse desprendiendo y tal. Yo creo que irse desprendiendo, yo creo que aquí también tiene que ver lo que dijo Jesucristo, vendedlo todo y seguidme. Claro, como ya nos indicaba que llega un momento en el que no necesitamos nada más que lo imprescindible, que son 4 cosas, ¿no? Hablábamos del memento mori, que significa recuerda que morirás, que es típico es una frase del estoicismo. Marco Aurelio decía, podrás dejar la vida en este momento. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Y es vivir constantemente pensando que te puedes morir. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente el Padre sabe el momento y la hora y el lugar donde moriremos. Séneca decía, no pienses en la muerte como algo futuro, porque todo el tiempo pasado ya se ha muerto también. Lo que tantas veces se dice, vive siempre como si fuera el último día, con la absoluta certeza de que un día vas a acertar. Hay un día que vas a acertar. Por lo tanto, procura, este es el momento mori, era cuando los ejércitos, no sé si os lo he contado, los generales en la antigua Roma, victoriosos, iban en la cuadriga y todas las masas aplaudiendo y vitoreándole, y él le iba como un semidios en la cuadriga y siempre llevaba un esclavo detrás que le iba diciendo, memento mori. Recuerda que morirás. Cuando más se creía a Dios, aclamado por las huestes, ¿cómo se llama? El esclavo.
Memento mori, y para que se le bajaran los humos al emperador. Luego surgió en Séneca el carpe diem, que es lo viene. Bueno, ahora la gente tiende a utilizar mal esta frase latina de carpe diem. El tiempo huye, aprovecha el tiempo. Pero como decir, vamos a quemar Tenerife, que es lo que nos queda. Estamos vivos, pues vamos, el sábado vamos a prender fuego. No, quiere decir que aproveches el tiempo adecuadamente, porque te vas a morir. Te vas a morir. Y todo lo que hagas hoy es importante en ese sentido. Decía Marco Aurelio que el mundo está regido por un orden natural, perfecto e inmutable, donde cada acontecimiento, ya sea positivo o adverso, forma parte de un diseño cósmico más amplio e incomprensible para la mente humana. En este sentido, Marco Aurelio nos insta a comprender y aceptar este orden, reconociendo que resistirse a él solo nos lleva a la desesperación y al sufrimiento. No te resistas al cambio, aprende y fluye con él. A esto, los cristianos lo llamamos Dios. Esto es Dios. Decía el Buda que la raíz del sufrimiento es el apego. Fíjense cómo todos los grandes pensadores, los grandes sabios, luchaban contra el ego y el apego, ¿no? Y debemos de instalarnos en la cultura de la gratitud y no de la queja. Nos quejamos mucho por cualquier cosa y yo creo que tenemos muchos motivos para agradecer constantemente. Decía Cicerón, la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Y Séneca decía, la felicidad tiene que ver con decisiones internas, como es la virtud, justicia, sabiduría y templanza. La satisfacción de vivir alineado con tus valores, nada ni nadie podrá arrebatártela. Si buscas la felicidad en cosas que pueden desaparecer, siempre vivirás con miedo. Y esto ha sido interpretado en el arte en muchas ocasiones. Fijaros este cuadro. La muerte guía a los niños hacia el cofre de oro de un avaro que está muerto con una bolsa de oro en una mano y el testamento en otra. Esto es muy frecuente en la historia del arte, la muerte y el avaro. Este avaro, además, creo que tenía gota, porque el pie puesto en el taburete era muy típico. Y fíjense los humoristas. Años acumulando riquezas, ¿y ahora qué tengo? Y mira la cara de los de al lado. Herederos. Para aquel que ha sometido este cuadro es precioso, el alma rompiendo los lazos que le unen a la tierra. Para aquel que ha sometido el ego razonablemente y no hay apego ni avidez, la muerte resulta infinitamente más fácil. Saber que vamos a morir sin autoengaños debe servirnos para no solo buscar satisfacción en el exterior, sino para embellecer también nuestro interior. Todo lo acumulado fuera lo dejamos al morir. Cuando surja la enfermedad, nos encontraremos con lo que hayamos cultivado dentro de nosotros. Y con respecto al futuro, el problema es el miedo. Acabamos de decir que cualquier miedo, que es la expresión del ego, es miedo a la muerte. Y quien tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la vida. Tenemos miedo a morir porque sentimos que no hemos vivido. Nos hemos ganado la vida, como decía, pero no la hemos vivido. Frente al miedo al futuro hay un antídoto que es la confianza. ¿Qué pasará? Ten confianza.
tener confianza que las cosas van a ir bien. No escapándose de las cosas, sino mirarlas amorosamente, transitándolas, y eso le va dando confianza en que la realidad no te es adversa, ni siquiera neutra, te es propensa. Se trata de no vivir la vida como una carrera de obstáculos, sino que todo se conjura para que seas quien estás llamado a ser, que es la definición que vimos antes, que yo les dije, que llamábamos Dios. Y decían los filósofos, no nades contra la corriente en el río, nada a favor de la corriente. O ni siquiera eso, túmbate en el agua tranquilamente con la seguridad y la confianza de que al sitio que te lleve la corriente, al lado del río que te lleve la corriente, es el sitio en el que tienes que estar. Y eso es lo que llamamos la fe. A lo único que tenemos que tener miedo es al miedo. No hay cosa que paralice más que tener miedo. Y el miedo hay que tratar de evitarlo. Decía Pascal, no habiendo podido los hombres remediar la muerte, la miseria y la ignorancia, han decidido para ser felices no pensar en absoluto en ellos. Decía Epicteto que el que tiene miedo a sufrir ya sufre por miedo. Y Séneca, el que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y miren lo que nos dice Séneca. Para ser felices se necesitan dos cosas. Hay que eliminar dos cosas. El recuerdo de un mal pasado y el temor a un mal futuro. Lo único real es el presente y tenemos el deber de vivir el día a día como si fuera el último. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos al Padre, danos hoy el pan de cada día. A Dios hay que pedir para el día, no podemos pedir el pan para una semana. A Dios hay que pedirle las cosas por cada día. Y cada día lo hay que vivir como si fuese el último. Y es lo que nos dice Séneca con una gran sabiduría. Y Marco Aurelio dice, no te dejes llevar por el pasado ni te preocupes por el futuro. Enfócate en el presente. Y lo mismo dicen los psicólogos. El 91,4% de lo que nos preocupa nunca sucede. Y en ustedes, ¿eh? Que estamos preocupados por algo que nos puede pasar pasado mañana y luego el 90 y tantos % de las veces no sucede. Y eso está escrito también en la Biblia, está en las Escrituras. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Uno de los ensayos de Montaigne decía que el mismo tránsito que hiciste de la muerte a la vida, sin sufrimiento y sin miedo, vuélvelo a hacer de la vida a la muerte. Tu muerte es uno de los elementos del orden del universo, es un elemento de la vida del mundo. Igual que venimos a esta vida, salir de la vida. Pero miren que no siempre la llegada a la vida es fácil. Y surgieron los médicos ayudando a hacerlo, que son los obstetras. Pues ahora mismo, para salir de la vida, que llamo la obstetricia del alma, hace falta también médicos que ayuden a muchas personas a salir de esta vida. En las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, en una de ellas dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Miren cómo los ríos van llegando al mar
Los más grandes, los más pequeños, todos van a llegar al mar. Y San Pedro dijo, José Luis San Pedro, el arte de la vejez, dice él, es arreglárselas para acabar como los grandes ríos, serena, sabiamente, en un estuario que se dilata y donde las aguas dulces empiezan a sentir la sal y las saladas un poco de dulzura. Y cuando te das cuenta, ya no eres río, sino océano. Decía Séneca que la vida nos ha sido concedida con la limitación de la muerte. Hacia esta nos dirigimos. Temerla, por tanto, es una insensatez, ya que los acontecimientos seguros se esperan. Son los dudosos los que se temen. Y es verdad. Si sabemos que nos vamos a morir, ¿por qué vamos a tenerle miedo si sabemos que eso es seguro? Prepárate para algo que sabes que va a suceder. A lo que tienes que tener miedo es a lo que no es seguro, que no sabes qué sucederá y eso te genera ansiedad y miedo. Pero algo que es absolutamente seguro, no tiene ningún sentido tenerle miedo. Solo los necios, que dice el filósofo, pueden tenerle miedo a algo que es absolutamente cierto. El dilema de la vida es la muerte. Vivimos en la medida en que somos conscientes que estamos muriendo. Decía un médico también atendiendo a un enfermo, dice, ¿qué le pasa? Dice el enfermo, que me estoy muriendo. Y dice el doctor, a todos nos está pasando lo mismo. ¿Qué más? Todos nos estamos muriendo. Sin conciencia del límite no vivimos. Y es la conciencia de nuestra fugacidad lo que nos hace vivir. Ocúpate de esta vida, que bastante tenemos con esta, como para empezar a darle vueltas a ver si ha habido alguna otra antes o va a haber alguna otra después. Vive cada día como si fuera el último. Y dice en su libro sobre el duelo Rosa Montero que la pena es pura y sagrada. Y hasta en la muerte puede haber belleza si sabemos vivirla. Y termino como termino uno de sus libros, Pablo Dors. Y llegaré así a una feliz ancianidad, desde donde contemplaré humilde y orgulloso a un tiempo el pequeño y gran huerto que he cultivado. La vida como culto, cultura y cultivo. Muchas gracias por la atención.